Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están las Muy cosas? bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo perciben desde el Movimiento al Socialismo la situación actual del país, económica, social, política en este inicio del 2023? Tú sabes que nosotros cumplimos 52 años el 19 de enero. Hicimos un evento el 23 de enero con ocasión del aniversario. Y allí tratamos toda esa temática. Incluso el evento lo hicimos invitando a Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámara, invitando a otras dos personas que hablaron sobre el tema social y el tema magisterial, bueno, y la intervención del MAS. Y tocamos todos esos aspectos. Nosotros señalamos sobre el tema de la situación del país. Eso ha traído como consecuencia una serie de problemas, donde destaca en este momento en la vida de los venezolanos nada más y nada menos que el tema del salario. Y el tema del salario está vinculado íntimamente al tema económico. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Venezuela tiene una economía que hace mucho tiempo no funciona como economía productiva. Venezuela dejó de tener toda la estructura que en algún momento tuvo, todas las posibilidades económicas y de desarrollo que tuvo en su momento, y desde que se inició las decisiones que el gobierno tomó, partiendo de aquella palabreja que yo llamo el exprópiese, a partir del exprópiese comenzó toda la situación que conocemos de empresas que desaparecieron, empresas que quebraron, nos quedamos sin sistema financiero, nos quedamos en todo este contexto que hoy tenemos, donde el salario no funciona, no se toman medidas definitivas, donde tú te consigues todos los años. El presidente Maduro dice, este año sí, este año resolvemos todos los problemas económicos y este va a ser el año de la productividad. Maduro tiene 7 u 8 años repitiendo eso sin que nada de eso se haya resuelto. La única manera de poder nosotros tener salarios que permitan que la gente viva como vivimos en algún momento. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros decidamos con el dinero que ganamos qué hacemos, no que nos estén dando una bolsa CLAC, que podamos tener acceso a lo que todos tuvimos en algún momento, que era el crédito, que todos teníamos tarjeta de crédito, todos podíamos ir a un banco cuando era necesario, solicitamos un crédito para completar tal o cual cosa, podíamos comprar una nevera o una lavadora o una cocina, un carro, un apartamento a través del crédito. Eso se acabó en Venezuela. Y eso, por supuesto, es propio de países muy atrasados, de países donde ni siquiera se conocen los mecanismos elementales del crédito, y eso tenemos que recuperarlo en Venezuela. Y para recuperarlo es necesario que esté la empresa privada, es necesario que esté el sistema financiero. Y dicho globalmente, para que esto opere, Maduro tiene, o el gobierno, para decirlo en términos más globales, tiene que dejar de hacer ofertas engañosas y asumir las cosas como son. Si en definitiva hay que terminar en revisar todos los errores que ellos han cometido, bueno, como se hace en la vida, se revisan los errores y se avanza. Y el país está reclamando que el gobierno actúe de esa manera. Sabemos que allí se están dando pasos, pero pasos que sin embargo están limitados por los conflictos internos que hay dentro del gobierno, que cuando se da un paso por aquí, entonces viene una amenaza por allá, cuando se dice que es por aquí, entonces viene otro tipo de señalamiento. Entonces, los problemas que el gobierno tiene, que son serios también, menos públicos, pero que son serios, impiden que se pueda tener finalmente un camino en el cual la empresa privada, el gobierno y los trabajadores puedan contribuir en conjunto a buscar los salarios, a ver qué tipo de salario, como ha sido en otras partes del mundo y como en algún momento fue en Venezuela. Es entonces concordia desde su punto de vista, para entenderlo bien, concordia dentro del mismo gobierno indispensable para que el diálogo social con la OIT y el diálogo tripartito entre trabajadores, empresa privada y gobierno pueda resultar en que haya un acuerdo para solucionar la crisis del salario? Eso es indispensable porque el gobierno tiene su propia controversia. Ahí hay grupos enfrentados, hay grupos que están cada quien en el tejemaneje típico de las organizaciones políticas, que cada quien comienza a defender una posición. Y por otro lado están los sectores que dicen que el chavismo originario tiene que ser
socialista, tiene que ser comunista, tiene que ser no sé qué diablo, etcétera, etcétera. Y esa contradicción impide que avancen. ¿Qué es lo que un sector del gobierno está planteando? Bueno, retomar el asunto de la economía por la vía del ejemplo de los chinos. Los chinos tienen una economía que simplemente es una economía de mercado. Un capitalismo de Estado. Una economía de mercado, yo no lo llamaría todavía capitalismo de Estado, sino economía de mercado, donde el mercado va estableciendo las pautas para que paulatinamente los desarrollos económicos permitan que se vaya resolviendo las exigencias que tenga la población o que tenga el país o las exigencias económicas que se vayan planteando. Eso permite que tú puedas en este momento buscar lo que yo llamo economías productivas, que pueden ser perfectamente con gobiernos que tengan visiones distintas sobre el tema social o sobre el tema político, pero que desde el punto de vista de la economía asumen que hay una manera de tener una economía que funcione y que garantice que el país pueda tener la calidad de vida que requieren los ciudadanos en cualquier país, sobre todo con la riqueza y con lo que tenemos nosotros como Venezuela. Pasando del plano económico y social al plano político electoral, ¿cómo perciben todo lo que se ha generado en la dinámica en torno a las primarias en las últimas semanas? Candidatos que dicen que van a participar en las primarias, que se proponen como una alternativa, y todo esto sucediendo al tiempo de que todavía no hay una fecha para las primarias. ¿Cómo ven ustedes el clima en la oposición de cara a las primarias? Entonces, que lo primero que hay que tratar de identificar en el campo opositor es que, por lo menos en este momento, la mayoría, a pesar de que no lo dicen así, no lo asumen, que deberían decirlo, ha decidido tomar el camino electoral. Eso es muy importante. En el pasado, recuerda que había un sector muy grande de la oposición que utilizó la abstención como el mecanismo de lucha política más importante. Eso ha sido corregido. Lamentablemente ha sido corregido sin que quienes fueron abstencionistas, salvo muy pocos, pero la mayoría todavía no han asumido claramente ante el país, cometimos este error. Vamos ahora a la lucha política, por las vías democráticas, por las vías electorales. Pero ya eso es un hecho, la mayoría. Como yo lo llamo de una manera folclórica, digo, ya todos estamos de acuerdo en ir a La Guaira. Para que a La Guaira tú puedes ir por la carretera vieja, te puedes ir por la autopista, te puedes ir por el camino de los españoles, te puedes ir por distintas vías. Bueno, entonces cada quien está tomando un camino distinto para ver cómo llega a La Guaira. Lo importante es que todos están en este momento enrumbados hacia La Guaira. El hecho que haya la decisión del camino electoral, bueno, entonces permite los pasos siguientes. Aparece la proposición de las primarias. Nosotros fuimos hace un año, un aniversario del MAS, quienes señalamos abiertamente, vamos a primaria con doble vuelta, e incluso dijimos, vamos a tratar de llegar a tener una tarjeta única con el candidato que se tenga. Eso ha ido desarrollándose, ya hay un sector muy grande de la oposición que ha dicho que comparte la vía de las primarias, tienen diferencias sobre el tema del CNE, diferencias sobre el tema de la diáspora, si vota o no vota, diferencias sobre cómo se hace con el asunto del listado de electores, etcétera, pero que pueden ser perfectamente resueltas porque todo eso tiene soluciones técnicas. La Comisión Electoral acaba de nombrar una comisión técnica que supuestamente tiene que abarcar esos caminos. Ellos deben proponer, de acuerdo con lo que han dicho, un cronograma, y ese cronograma debe establecer en qué momento se hace la primaria. Entonces, bueno, es importante que eso vaya marchando, hay que ser optimista, tener paciencia, que es la palabra que nosotros creemos que en este momento hay que privilegiar, tener paciencia para poder ver cómo los desarrollos y la política van permitiendo que se generen los acuerdos. ¿Ve posible una candidatura única de entre todas las oposiciones? Tú sabes que eso de si uno lo ve posible o no, siempre será una especulación. Yo creo que hay una cosa que se llama la política, en letras mayúsculas, que puede permitir cualquiera de esas cosas. En este momento, los sectores opositores, por decirlo de alguna manera, se han ido agrupando, la mayoría de ellos, en dos bloques. El bloque de las primarias y hay otro bloque que trabaja supuestamente con la tesis de buscar el consenso. Las dos cosas son posibles. Ahora, hay que entender que perfectamente quienes están en el consenso están viendo las cosas de una manera y hay que comprenderlo y asumirlo y entenderlo. Y simplemente dejar que eso transcurra el tiempo que tenga que transcurrir, a ver si en el escenario del consenso surge una opción de consenso que puede ser
cualquiera de los candidatos o puede ser cualquiera de los que se han mencionado como outsider. Y mientras tanto, en el lado de la primaria, que avance. A lo mejor dentro de 8 meses, que es cuando se dice que pudiera ser la primaria, ya en ese momento podemos tener una primaria montada con un volumen o un número de candidatos importante, se hace, de ahí sale un candidato, y a lo mejor en ese momento ya el consenso también puede tener un candidato. Son dos dinámicas para las cuales, insisto, hay que tener paciencia y actuar con política. Es posible que dentro de 8 meses, en vez de tener 40 precandidatos, tenga solamente 3 o 4. Y es mucho más sencillo, 3 o 4 candidatos, sentarse o precandidatos, a verse la cara y a decir, mira, un momentico, si nosotros queremos darle una respuesta positiva a este país, tenemos que llegar a un acuerdo para que el país tenga credibilidad sobre ese acuerdo, para que el acuerdo tenga una perspectiva de futuro y para que los venezolanos podamos ver en esa alternativa que se construya una solución que va a gobernar el país de distinta manera como lo tenemos ahorita. Vamos a tratar de que la diáspora se venga, vamos a tratar de que aquí no haya exclusiones de ningún tipo, vamos a tratar de reconocer legítimamente todos los sectores políticos que hay para que los venezolanos tengamos como interés principal a Venezuela, en letras mayúsculas, para los efectos de lo que queremos hacer. Eso en este momento luce muy difícil. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo viví de manera directa, en carne propia, en distintos escenarios, cómo se dio el proceso chileno. Los chilenos, cuando eran la oposición a Pinochet, era muy parecida a esta. Se descalificaban, se decían de todo. Hoy hay que actuar de alguna manera como ellos decidieron actuar. Pararon la descalificación. Es muy importante que los grupos opositores dejen de descalificarse entre sí. Yo puedo tener la opinión que tenga sobre ti, por ejemplo, o tú la que tengas sobre mí, pero yo te la puedo decir sin descalificarte. Yo te puedo decir, mira, te estás equivocando en tales cosas, o te equivocaste, pero no tengo que descalificarte. Eso es muy importante que cese. Hay que buscar la manera de que eso se pare, para que las cosas puedan seguir avanzando. En el caso de los chilenos, que te ponía de ejemplo, ellos comenzaron a darle para acá, darle para allá, consiguieron un interlocutor muy importante aquí en Venezuela, Aniceto Rodríguez, que era amigo de todos ellos allá, se los trajo para acá. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se reunieron en la Corona de Tovar y de ahí nació una solución. Bueno, en Venezuela hay tiempo para que eso se vaya construyendo en la medida en que todos los sectores opositores rectifiquemos, porque todos hemos cometido errores, unos más graves, otros menos graves, pero lo importante es tener claro que hay que rectificar y que hay que reconocer los errores cometidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes y seguimos hablando, está empezando el año apenas. Estuvo con nosotros Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.